Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, iniciando ya una nueva noche de debate constitucional aquí en nuestro espacio político. La última palabra por las pantallas de Canal 30 Televisión. Desde ya muchas gracias a todos quienes se van conectando también en esta transmisión vía Facebook en Canal 30 Programas y también a través de nuestra señal en streaming www.canal30.cl. El día de hoy tenemos una modificación en nuestro equipo de panelistas. Lamentablemente Patricia Labra no nos pudo acompañar esta noche. En su reemplazo envió un emisario, así que saludamos a Héctor Hernández, abogado, candidato a magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal, Matías? Un gusto, un placer poder estar contigo, conversar además con los invitados del programa y conversar de este proyecto de borrador de Constitución. Bueno, y también al presidente del Partido Socialista en la región del Maule, Esteban Pérez, también sanjavierino, que nos acompaña esta noche de miércoles también. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? Un gusto saludarte, saludar a Héctor también y enviarle un saludo también a Patricia a la distancia. Está en Concepción Patricia en esta jornada, esperemos ya tenerla de vuelta ya en la última semana de agosto. Bueno, vamos a abordar en este capítulo lo que es el sistema político de Chile, principalmente los capítulos 7 y 8 de lo que es esta propuesta de Constitución. En este primer bloque vamos a estar abordando lo que es el poder legislativo. Tenemos actualmente en Chile, según establece la Constitución de 1980, un régimen presidencialista, donde existe un Congreso que está dividido en Cámara de Diputados y el Senado. Lo que propone específicamente esta propuesta de Constitución es, en el Poder Legislativo, mantener la Cámara de Diputados, pero a la vez se elimina el Senado y se reemplaza por la llamada Cámara de las Regiones. ¿Cuáles son las facultades? ¿Cuáles son las modificaciones que vamos a tener en materia legislativa? Lo vamos a pasar a conocer a continuación. Así que comenzamos con la conformación justamente de lo que es la Cámara de Diputados. Dice lo siguiente, esto va desde el artículo 251, son 28 artículos en total lo que comprende el capítulo 7. En cuanto a la conformación, que lo establece el artículo 252, dice lo siguiente: el Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario, plurinacional, que representa al pueblo, concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución. El Congreso está integrado por un número no inferior a 155 integrantes electos en votación directa en distritos electorales. En el punto 3 se menciona que los escaños reservados, porque consideramos que también van a existir para los representantes de pueblos indígenas, para los pueblos y naciones indígenas, serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se define en forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del país. Y dentro de las atribuciones lo establece el artículo 253. Se menciona, por ejemplo, que está fiscalizar los actos de gobierno. Para ejercer las atribuciones se detalla en 3 puntos cuáles son las facultades. Asimismo, declarar cuando la presidenta o el presidente presenta la renuncia a su cargo y los motivos que lo originan. Y finalmente, declarar o no al lugar o respecto a las acusaciones que no menos de 10 días ni más de 20 en sus integrantes formulen en contra de, por ejemplo, el presidente, ministros y otros. En estos momentos estamos teniendo un sismo, así que llamamos a la calma. Tenemos prontamente dar a conocer cuál es la información, cuál es el epicentro y el grado de intensidad. Como siempre, llamamos a la calma. Ustedes podrán ver que quizás el plano de la cámara se está moviendo un poco. Estamos llamando a la calma. Es una situación que hay que manejar. Nosotros sabemos de este tipo de finalmente hechos que son embates de la naturaleza, pero mantener la calma en esta noche. Bueno, volviendo a nuestro debate, la pregunta para ustedes es la siguiente. En vista de lo que contempla esta propuesta de Constitución, ¿consideran que el legislativo va a tener más atribuciones
1 minuto para responder. Comenzamos por Esteban. Matías, yo agradezco tu pregunta, sin embargo, yo voy a plantearme desde el punto de vista de otra pregunta. El sistema político que hoy día tenemos en nuestro país y que está establecido en la Constitución de la dictadura, ¿funciona? Las personas que nos están escuchando a esta hora en las pantallas de Canal 30, ¿perciben que tienen confianza en los políticos? ¿Perciben que los políticos representan realmente los intereses de la gente? Siento que lo que se provocó a partir del año 2019 en el llamado estallido social tuvo una crítica central fundamentalmente en lo que es el sistema político, en cómo funcionaba el sistema político en nuestro país, la llamada cocina, ¿ya? Esos acuerdos pequeñitos que se tomaban entre 4 paredes a espaldas de la ciudadanía. Y por tanto hoy día lo que tenemos es una Cámara que representa a la población, que es el Congreso de los Diputados y las Diputadas, y tenemos este reemplazo del Senado por la llamada Cámara de las Regiones, que establece lo que se ha llamado el bicameralismo asimétrico, porque ambas cámaras no ven los mismos proyectos como lo que sucede en la Constitución actual. A mi entender, esta propuesta de nueva Constitución, que yo espero que se apruebe el 4 de septiembre, fortalece primero la iniciativa ciudadana, hace que la Cámara de Diputados, el Congreso de los Diputados y Diputados tenga atribuciones distintas y por lo tanto un mismo proyecto de ley no es necesario que se vea primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Yo creo que con las funciones distintas que tienen esto, eso le entrega una mayor optimización al proceso legislativo. Perfecto. Tiempo. La misma consulta ahora para Héctor. Bueno, lo primero, Matías, déjame aclarar una cosa. Yo siempre una vocación muy pedagógica. Me gustaría recalcar una cosa. Primero, esta no es la Constitución de Pinochet, esta es la Constitución que firmó el presidente Ricardo Lagos. Va a ser una serie de reformas, pero finalmente fue creada en el gobierno de Pinochet. Sí, me gustaría hacer la expresión, digamos. Fue firmada por Ricardo Lagos, es del 2005, está reformada. Esta Constitución no representa efectivamente lo que Chile necesita hoy, pero seamos serios, esta Constitución ha sido reformada 54 ocasiones, es más, le quedan del texto original 20 artículos. Por lo que yo entiendo que esta Constitución no responde a los tiempos de hoy, pero hay que ser serio también, porque yo creo que los eslóganes le han hecho mal a ambas campañas. Y en este minuto decir que es la Constitución de Pinochet, yo creo que no es justo decir. Le queda de la Constitución de Pinochet 20 artículos. En el espíritu, en el fondo, posiblemente, la filosofía en algunos artículos todavía tiene mucho de esa Constitución de Pinochet, pero en muchos otros aspectos ha sido reformada en democracia. Incluso el presidente Lagos en el 2005 reformó importantemente este texto. Los amarres que tenía históricamente, como los senadores designados, el Consejo de Defensa y una serie de otros aspectos, están eliminados de este texto. Y hoy en día este texto es mucho más democrático de lo que fue en dictadura. Pinochet fue un dictador, lo tengo clarísimo, yo no tengo ningún problema en decirlo, pero hay que ser serio con lo que uno plantea respecto a este texto. Segundo, yo creo que el tema que nos invitaste a debatir hoy día es uno de los más importantes que tiene el texto. Yo sé que a la gente le llama mucho la atención el capítulo de los derechos fundamentales, pero, y esto lo dice la doctrina en general, la academia en general y todos los especialistas, el corazón de las constituciones es el sistema político. Y el sistema político es lo que tú me invitaste a hablar hoy día, y es uno de los aspectos más interesantes y relevantes. ¿Por qué? Porque hace una modificación respecto de lo que históricamente ha sido. No nos quedemos solo con el texto del 80, sino que hablemos de lo que históricamente ha sido el sistema político chileno. Hace una gran modificación que en muchos aspectos es muy disruptiva. Efectivamente, la clase política en Chile está muy vilipendiada, no tiene el prestigio que uno quisiera en las sociedades modernas y democráticas. Pero precisamente yo creo que es interesante hablar de este capítulo por esa importancia. Bueno, tenemos bicameralismo. Bueno, existen 2 cámaras finalmente en el Congreso. Cuando comenzó todo este debate de la convención, está posiblemente tener un régimen semipresidencialista, solamente una sola cámara, que fuera la Cámara de Diputados, pero tenemos 2 finalmente. ¿Están de acuerdo con que existan 2 cámaras? Comienzo ahora con Héctor, 1 minuto. Yo, solo para hacer también, vuelvo a insistir, algo de pedagogía, porque la gente entiende, ¿qué es unicameral, bicameral? Los sistemas legislativos en el mundo, desde que surge esta idea con Montesquieu y en la Edad Media, siempre han tenido los congresos básicamente 2 cámaras. Un Senado y una Cámara de Diputados, un sistema bicameral.
El mundo actual también ha innovado con sistemas unicamerales y hay países que tienen una sola cámara, ¿ya? Y en general, los países que tienen una sola cámara versus los que tienen dos cámaras en el mundo son la excepción. Son países pequeños, normalmente muy homogéneos, en la historia así se entiende, en la ciencia política se explican así, versus los que entienden que con dos cámaras generan contrapesos internos y además son un poquito más diversos. Por esa es la razón de que hay países que tienen una sola cámara y otros dos cámaras, para explicárselo a la gente, a los que nos están mirando en la casa. Porque no son decisiones baladí, no es que se le ocurrió necesariamente a uno decir vamos a tener solo una cámara y en otros dos cámaras. Muchos países en el mundo, la gran mayoría de las naciones democráticas desarrolladas en Europa, tienen dos cámaras. Desafortunadamente los ejemplos de países con una sola cámara no son los mejores. Y en los países democráticos cercanos, por ejemplo Perú, que tiene una sola cámara, el sistema unicameral, está volviendo, está reculando, cambiando el sistema bicameral porque en general los contrapesos se pierden cuando tú tienes solo una cámara, que es el sistema unicameral. Perfecto. La misma consulta, Esteban, ¿está de acuerdo con que existan dos cámaras en el Congreso? Mira, históricamente en Chile han existido dos cámaras. Yo creo que eso es parte, una característica del sistema político chileno. Yo no me hubiera complicado por tener una sola cámara como hay en muchos países europeos, digamos, y nadie puede decir que ese es un sistema que no tiene contrapeso y que no representa la voluntad soberana o ciudadana. Hoy día lo concreto es que la propuesta de la nueva Constitución establece dos cámaras, la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados y las Diputadas, con funciones parlamentarias políticas distintas, y que este sistema lo que permite es que cámaras distintas puedan ver también temas políticos distintos, puedan ver iniciativas distintas. La conformación sigue manteniéndose en el sentido de que ahí está el Congreso de los Diputados y las Diputadas, que representa a la gente, los territorios, la cantidad de población, y la Cámara de las Regiones, que representa a los territorios, a las regiones particularmente. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando y vamos ahora a conocer un poco de las disposiciones comunes. Esto está desde el artículo 256 a 262. Dentro de ellas se establece, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, los requisitos para ser candidato a la Cámara de Diputados, también a la Cámara de las Regiones. Se menciona que el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos si la concurrencia de la tercera parte de sus miembros toman sus decisiones por la mayoría de sus integrantes presentes, salvo que la Constitución disponga de un quórum diferente. La ley establecerá las reglas de organización, funcionamiento y tramitación, la que podrá ser completada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. Y dentro de los requisitos se menciona, por ejemplo, que para que una persona sea elegida diputado, diputada o representante regional, que va a ser el nombre de los que integren eventualmente la Cámara de las Regiones, ciudadano con derecho a sufragio, principalmente, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección y tener residencia en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años en el caso de las diputadas y los diputados, y de 4 años en el caso de representantes regionales, contando hacia atrás desde el día de la elección. Se entenderá que tienen su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerzan el cargo, y en el artículo 258 se mencionan 14 inhabilidades finalmente, que no pueden ser candidatos, por ejemplo, consejeros o autoridades en ejercicio, finalmente, que obviamente son incompatibles con el cargo. La consulta es, considerando el artículo 257, que reduce o rebaja la edad para ser candidato a la Cámara de Diputados y también la Cámara de las Regiones. Actualmente son 21 años para 21. diputados y 35 para el caso del Senado. ¿Se debió rebajar la edad para postular al legislativo? La misma consulta para ambos. Comenzamos por Esteban, 1 minuto 30. Mira, la verdad es que yo siento que hoy día lo que la propuesta de nueva Constitución establece es una profundización de la democracia.
cuando en la constitución de la dictadura, por mucho que a algunos les moleste que uno diga constitución del dictador, efectivamente el año 1980 quien administraba Chile era un dictador, ¿ya? Y sigue siendo la constitución de la dictadura en su esquema fundamental, en lo que le da el armazón al sistema neoliberal, sigue estando en la constitución, por lo tanto sigue siendo la constitución de la dictadura. Esa constitución establecía, por ejemplo, que los presidentes tenían que tener 40 años para poder ser candidatos, ¿ya? Y hoy día esa edad se rebaja para permitir que personas que ya tienen una madurez, digamos, desde el punto de vista legal, puedan también ser candidatos a los cargos de representación popular. Por lo tanto, para mí, el hecho de que se rebaje la edad es un síntoma de mayor participación, de que la ciudadanía también se sienta representado por estas personas. Hemos tenido durante muchos años parlamentarios que están prácticamente jubilados y siguen siendo parlamentarios. Entonces, eso también habla de un síntoma importante que es la renovación de la política, la renovación, el cambio de las caras que están siempre representando en la política a la ciudadanía. Perfecto. Tiempo. Antes de plantearle la consulta a Héctor, que básicamente es lo mismo, tenemos información más o menos de lo que fue el sismo que sentimos hace muy poco. Según se da cuenta, la alerta temprana reporta que es el siguiente: tuvo un epicentro al sur de Rancagua con una intensidad de preliminar 5,4 grados a una profundidad de 91 kilómetros y en escala de Mercalli fue de 5. Se sintió desde Valparaíso, Rancagua, Talca, por supuesto acá en la región del Maule. Información entonces sobre el sismo que registramos al inicio del programa. Siguiendo ahora con la consulta para Héctor, ¿se debió rebajar la edad para postular legislativo? Desde ahora ya, 1 minuto 30. Mira, yo igual que Esteban creo que la democracia hay que cuidarla, hay que profundizarla y creo que la participación de las personas es fundamental en los sistemas políticos y eso es lo que permite básicamente que las crisis políticas se puedan enfrentar de mejor manera. Creo que los jóvenes tienen todo el derecho a participar, no solo en los procesos políticos, sino que también en cargos de representación. Pero fíjate, a mí me preocupa un poquito más quizás la preparación, porque a diferencia de lo que establece el artículo 48 de la Constitución actual, que exige haber cursado enseñanza media o equivalente, el artículo 257, que es el que estamos conversando en el borrador, no lo exige. Entonces, aquí el reparo que uno podría hacerle, más que la edad, digamos, es la formación, porque tú estás legislando temas relevantes para el futuro del país. No estás jugando, digamos, con cosas menores, sino que estás preocupándote de los destinos de una nación que maneja miles y millones de dinero y los destinos de millones de personas. Entonces, sí uno echa de menos la preparación. En eso sí yo creo que aquí debió haberse puesto algún tipo de exigencia relativa a la preparación, tal como lo exige mínimamente al cruzado de la enseñanza media la Constitución actual. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando. Recordar que vamos a estar leyendo los comentarios que nos llega también a través de nuestra transmisión en Facebook más adelante. Y por supuesto va a tener el espacio Esteban y Héctor para realizar el segmento de preguntas cruzadas. Ahora, también se establece que quienes sean elegidos, por ejemplo, van a estar limitados en lo que es el periodo de reelección. Actualmente, bueno, ya está comenzando a regir una ley que limita la cantidad de reelecciones a la que un postulante o autoridad puede ir. Ahora se limita solamente a uno, o sea, es elegido por 4 años y puede ser reelegido por 4 años más. La consulta ¿es favorable limitar las reelecciones de las autoridades? Porque aplica, ya lo habíamos mencionado en unos capítulos previos, aplica también para los concejales, dentro de los que ya son gobiernos un poco más locales, alcaldes también, pero una reelección. ¿Está bien? Comenzamos ahora con Héctor, 1 minuto 30. Mira, yo en general sí, soy partidario de limitar las reelecciones, igual que como lo tú planteabas, Esteban. Yo creo que el anquisolamiento, cuando se generan permanencias eternas en los cargos, generas tú problemas que van desde la corrupción hasta la institucionalización en los cargos y eso genera inercia, que no permite que se avancen los aspectos que la gente requiere. Pero yo creo que también pudo haberse extendido también al presidente de la República, si bien vamos a tocar eso, pero yo creo que ahí es un aspecto que a mí por lo menos me hace más ruido. Pero lo relativo a los parlamentarios, creo que las reelecciones cortas son necesarias. Yo estoy de acuerdo con ese aspecto. Perfecto.
Bueno, sigámosle encontrando cosas buenas a la propuesta de nueva Constitución, tal como lo anticipó Héctor. Quiero contestar tu pregunta, pero antes quiero referirme a un tema que es súper preciso, que a mí me parece que es un tremendo avance. Hoy día el Senado, la próxima Cámara de las Regiones, cada uno de los senadores y senadoras en su mandato dura 8 años. 8 años, o sea, un senador perfectamente se puede desaparecer de la región los primeros 4 años y vuelve los siguientes 4 años, hace campaña, se muestra, aparece y es reelecto. O sea, tenemos un poco compromiso en ese sentido con la ciudadanía. Hoy día es necesario destacar que tanto los diputados como los representantes regionales van a durar 4 años. Y desde el punto de vista de la reelección, ya lo hemos conversado en este programa en relación con otras autoridades, fundamentalmente a nivel comunal, yo veo con buenos ojos, con muy buenos ojos, creo que esta propuesta de nueva Constitución avanza, digamos, en un sentido positivo, en el sentido de permitir que la misma democracia, el sistema de gobierno, el sistema político vaya renovándose permanentemente. Bueno, a eso también se suman las dietas parlamentarias, ¿no? Que la del Senado en este caso es mucho mayor a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos ahora a lo que es el procedimiento legislativo, lo que son muchas veces los proyectos de leyes. Las leyes dice, y esto tiene relación en el mismo capítulo 7 de la propuesta de Constitución, desde el artículo 269 al 278. Son varios artículos que se mencionan finalmente cuál va a ser el proceso de una ley. Se establece, bueno, en algunos episodios previos pudimos ver que también estaba la posibilidad de que la ciudadanía, obviamente conformada y relacionada con un porcentaje del último padrón electoral, pueden impulsar también iniciativas de ley o de revocatorias de ley. Bueno, eso también se suma a lo siguiente, por ejemplo, que las leyes pueden iniciarse por mensaje del presidente o presidenta o por moción de no menos del 10% ni más del 15% de diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente podrán tener su origen e iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. Uno o más asambleas regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materia del interés regional. Si estas son patrocinadas, obviamente, serán ingresadas como moción ordinaria en el Congreso. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzará su tramitación en el Congreso de Diputados y Diputadas. Bueno, sabemos que hay un proceso de leyes en largo. Pueden hacer del Ejecutivo, pasa por una Cámara, después va a la otra Cámara, si es que se aprueba, si se rechaza pasan a comisión mixta. Bueno, aquí el sistema de trabajo se va a mantener igual, van a existir comisiones dentro de la Cámara de Diputados finalmente. Pero considerando que vamos a estar viéndolo un poco más adelante, un presidencialismo atenuado, como así fue llamado, el presidente quizás va a tener menos atribuciones en interferir en lo que es la agenda propia de la Cámara de Diputados o del Congreso, del Poder Legislativo. ¿Consideran ustedes que con esta propuesta de Constitución el proceso legislativo de una ley va a ser más expedito a como es actualmente? Comenzamos con Esteban esta vez, 1 minuto 30. Primero recordar, Matías, que las leyes pueden provenir de un mensaje presidencial, de una moción parlamentaria, y que esta propuesta de nueva Constitución establece la posibilidad de la iniciativa popular de ley, que las personas puedan proponer algún tipo de ley específica juntando las firmas respectivas. Mira, la verdad es que el proceso legislativo es probablemente un poco diferente, pero que sea más expedito, más complejo, la verdad es que no sé si lo enfocaría desde ese punto de vista. Aquí lo que establece la Constitución, en primer lugar, son las situaciones en las cuales se requiere una ley específica. Lo que establece esta propuesta de nueva Constitución es que el Congreso de los Diputadas y Diputados, para dictar decretos con fuerza de ley, el presidente les tiene que pedir la autorización a ellos, al menos hasta por 1 año. Que pueden haber iniciativas de carácter regional. Las asambleas regionales, los consejos regionales pueden también proponer proyectos de ley.
y presentarlo ante la Cámara de las Regiones. Y eso para mí es un tremendo avance, más allá de si el proceso va a ser más largo, si el proceso va a ser más corto. Lo concreto es que aquí tenemos un procedimiento en el cual la Cámara de las Diputadas y los Diputados va a haber un tipo de iniciativas legales distinto, por lo tanto ya no va a haber diputados y senadores que vean el mismo proyecto al mismo tiempo. Perfecto. Vamos ahora con Héctor. Sí, bueno, el proceso legislativo va a ser más expedito con el tema de impulsar una ley. 1 minuto 30. Va a ser menos expedito, pero primero déjame aclarar una cosa. Yo trato de hacer siempre un análisis objetivo. Yo reconozco que pueden haber aspectos positivos y siempre los recalco. Pero los aspectos negativos son muy disruptivos, desafortunadamente, en este texto respecto de lo que ha sido nuestra realidad. Y quizá, respondiendo a tu pregunta, los aspectos que van a ser mucho más complejos de la tramitación es uno relativo a las normas de iniciativa de ley, que es en el artículo 264, letra O, que son aquellas materias denominadas por este texto como leyes de concurrencia presidencial necesaria, que es tan disruptivo con la realidad actual, pero además con todo lo que tiene que ver con la generación de gastos y rogar gastos para el erario nacional, porque los parlamentarios van a poder proponer estas iniciativas que van a implicar gastos. Y ha sido tan compleja esta norma y ha sido tan debatida que incluso forma parte del acuerdo que los partidos de la nueva mayoría y de Aprodignidad y del socialismo democrático han propuesto precisamente dentro de esos 10 puntos que se debería modificar. Porque efectivamente es una norma muy peligrosa respecto de lo que fue la historia constitucional chilena. Nosotros incluso pasamos por periodos muy turbulentos en nuestra historia donde los parlamentarios tenían iniciativa de generar gastos. Bueno, esto nos retrotrae 100 años, digamos, a eso mismo, y yo creo que son de esas normas que hacen muy difícil que exista cierta coherencia dentro de la tramitación de las normas, porque va a ser muy popular para un parlamentario proponer gastos y exigirla a través de esta iniciativa, de este tipo de iniciativa, que el presidente finalmente la apruebe. Perfecto. Tiempo. Llegamos ahora al segmento previo a lo que es la lectura de comentarios, para que también lo estemos prontamente leyendo, si es que hay comentarios de personas que quieran hacer también algún tipo de alcance, consulta a los panelistas. Las preguntas cruzadas. Tienen 1 minuto cada uno para formularla y 1 minuto también para responderla. Héctor comienza en esta oportunidad preguntando a Esteban. Bueno, precisamente, Esteban, esta misma norma que yo te mencionaba, la de las materias o leyes de concurrencia presidencial, me gustaría saber cómo podrías explicar tú que ese tipo de normas resguarda el erario público y permite o impide el populismo que puedan generar los parlamentarios proponiendo normas que no tengan y proyectos de ley que no tengan financiamiento. Mira, gracias Héctor por la pregunta. Yo le tengo menos miedo a la representación popular. Yo creo que la transparencia en este tipo de situaciones es clave. Yo creo que los parlamentarios aquí pueden jugar un rol importante. Si tú me preguntas a mí en lo personal, yo no soy partidario de que los parlamentarios tengan la posibilidad de emitir algún tipo de moción que errogue gasto. Y de hecho, el acuerdo que manifestaron los partidos que hoy día apoyan el apruebo, entregaron también una explicación y una información en relación con ese tipo. Pero la verdad es que para hacer un análisis un poco más profundo, nosotros tenemos en el mundo muchos sistemas políticos y sistemas políticos que viven muchas veces en eterna confrontación. Yo estoy haciendo memoria, por ejemplo, hace 30, 40 años atrás, en Francia se elegía un presidente socialista como François Mitterrand y que luego, a poco andar, perdía la mayoría parlamentaria y venía un parlamento de derecha y que elegía como primer ministro a Valéry Giscard d'Estaing. Y ambos tuvieron que cohabitar, o sea, el sistema francés de cohabitación es tremendo desde el punto de vista de la confrontación de las ideas y del punto de vista de las iniciativas de ley. Entonces, la verdad es que yo no le tengo miedo a la democracia, no le tengo miedo a que los parlamentarios puedan también hacer presentaciones de este tipo. Bueno, a continuación, Esteban consulta a Héctor. Vamos a invertir, se pasó un poco en el tiempo, así que Héctor va a tener ahí 1 minuto y medio para responder, 30 segundos más. Comienza Esteban. Una compensación por ahí. Héctor,
Uno de los ejes centrales que caracteriza al Senado es que son más que liderazgos regionales, son liderazgos nacionales. Pero la duración, la extensión del periodo de 8 años que establece la Constitución del 80 es visto por la ciudadanía como excesivo. ¿Tú entiendes que eso es un cambio positivo, de que hoy día, por ejemplo, los representantes de las regiones, los actuales senadores, su mandato puede durar 4 años? ¿Lo ves como positivo? Sí, lo veo como positivo. Yo creo que en general limitar permite en este tipo de situaciones, así como tú crees mucho, confías mucho en los parlamentarios, la ciudadanía a veces no confía tanto en los parlamentarios, de hecho la clase política, si tú ves todas las encuestas, está en los lugares más bajos, digamos. Yo confío en que la ciudadanía sepa elegir, y cuando elija a los mejores. Y desde ese punto de vista, cuando elegimos a gente que no cumple la función, que hace un trabajo que a veces no se ve, bueno, es justo que nosotros le demos un corte en periodos más breves. Ahora, lo que sí, me voy a tomar los 30 segundos, es que creo que efectivamente esta propuesta de sistema legislativo que plantea este borrador no es el mejor sistema para Chile. Termina un poco la tradición histórica que nosotros teníamos con una Cámara de Diputados y un Senado, al cual efectivamente había que introducirle, y hay que introducirle mejoras, pero no este sistema que es un bicameralismo atenuado con facultades que tienen las cámaras de regiones, que me parece bien que tengamos representantes regionales con las regiones, o más bien que las regiones tengan mayor atribuciones, pero desafortunadamente este borrador no le entrega necesariamente más atribuciones a las regiones. Es una pincelada de atribuciones que finalmente, incluso lo dice la misma norma, porque habla de que en las materias en que concurre, es precisamente en aquellas materias que lo dice el texto, son de carácter regional. Los excluye del resto que son la tramitación general y ordinaria de las leyes. Entonces, efectivamente, esta propuesta que pretende ser aparentemente inclusiva de las regiones no es tan así. Perfecto, justo en el tiempo. Bueno, a continuación vamos a ir despidiendo este bloque leyendo algunos comentarios que nos han llegado en Facebook. Hay algunos que pasamos a leer a continuación. No hay preguntas, así que aviso, no nos vamos a extender tanto. Dice lo siguiente: Uber Hidalgo Venegas, Héctor Hernández, gran abogado, Uber también abogado de la comuna allá de Linares. Nicole Correa Labraña coloca el hashtag apruebo feliz. Y finalmente Ana María Urra Burgos, buenas noches compañero Esteban, vamos que se puede, yo apruebo. Son algunos de los comentarios que nos han llegado. Usted puede seguir opinando con nosotros. Vamos a tener nuevamente lectura de comentarios a la vuelta de la pausa comercial, en el cual, en el segundo bloque, adelanto, estaremos conversando sobre lo que es el poder ejecutivo, el que finalmente está centrado en el presidente de la República y los ministros. Por supuesto, queremos saludar antes de nuestra pausa a nuestro auspiciador de todos los miércoles, Trou. Si usted quiere realizar o ir a alguna comida especial, organizarla, bueno, Trou es su mejor alternativa. Sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Trou. Puedes venir a conocernos directamente acá en Arturo Prat, 2526 de San Javier, o buscarnos en Instagram como @trou.restaurant. Así que agradecemos a Trou, que durante esta noche también nos ha proporcionado alimentos para nuestros panelistas. Así que aprovechando la pausa, para que también nuestros panelistas se alimenten en esta noche de miércoles, bastante fría y también con un sismo de por medio. Pausa muy breve, ya regresamos.